bienvenido a la sesión de la plenaria correspondiente a la División de Física Nuclear. Y en esta ocasión la profesora Liliana Caballero nos acompaña y nos dará una plática muy bonita. Y básicamente quiero mencionar su trayectoria académica brevemente, a pesar de que es muy larga. La doctora hizo su doctorado en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos. Posteriormente realizó estudios postdoctorales en Darmstadt, Alemania, después en Carolina del Norte, Guelph, Canadá, y ahí es en donde hace ya más de 13 años tiene una posición como investigadora. Y bueno, les agradezco mucho su asistencia y le agradezco mucho a la doctora Liliana por venirnos a dar esta plática. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por tenerme aquí. Es realmente un honor poder compartir con ustedes en este evento tan grande. Eso dicho, también esta charla no va a ser solamente para hablar de mi trabajo, sino para poner en contexto lo que hacemos los físicos astronucleares. Entonces espero que sea muy motivante para las personas jóvenes y que para las personas que ya llevan un tiempo haciendo investigación haya prospectos de colaboración. Entiendo que muchos de ustedes no son físicos nucleares, entonces a los físicos nucleares de pronto ya se saben la historia, pero creo que vale la pena atraer un poquito la atención hacia este campo. Un detalle más que quiero añadir es que yo nací en Bogotá, Colombia, y hice mi pregrado en la Universidad Nacional. Entonces, siempre estoy muy interesada en compartir mi trayectoria porque pienso que hay oportunidades que a veces uno no ve y pienso que es importante para la gente que está empezando este camino. Eso dicho, pues como dice mi título, o el título de mi charla, bueno, estamos estudiando estrellas de neutrones porque consideramos que son una mina de oro. Y si ustedes recuerdan, el problema de hablar sobre el oro empieza desde hace mucho tiempo. There you go. Ok, el interés por hacer la transmutación de los elementos no es nuevo, viene desde hace muchos años y el panorama de cómo se hace la transmutación de los elementos ha cambiado a través de los siglos. Hoy por hoy, pues ya no estamos en sí mismos interesados en cómo es la transmutación para hacernos ricos, sino para entender cómo nuevos elementos se hacen y las diferentes aplicaciones, por ejemplo, en medicina nuclear o en generación de energía o en seguridad del Estado. Entonces, el panorama es diferente. Aquí tengo una foto del acelerador en Triumph. La puse, hay muchos otros porque yo vengo de Canadá hoy, pero hay muchos otros en muchos lugares del mundo. Ok, entonces, ¿por qué la astrofísica nuclear? La astrofísica nuclear en mi mundo, en mi mente, se pregunta estas cosas. ¿Dónde y cómo se crean los elementos? ¿Cuáles son los mecanismos de las explosiones en las estrellas que dan lugar a nuevos elementos? ¿Cuál es la naturaleza y la estructura de la materia en condiciones extremas? Y bajo esas condiciones extremas estoy hablando de gravedad fuerte, de temperaturas altísimas o bajísimas y de densidad. Ok, entonces empecemos por lo que la mayoría de la gente tal vez conoce y es las abundancias de los elementos. Estamos interesados en tratar de reproducir, a ver cómo funciona el pointer, eso sí no lo supe. ¿Se ve en la pantalla un puntito rojo? ¿Toca ya? Ok, mientras tanto les sigo. Ustedes pueden ver en el eje Y las abundancias que tanto hay de un elemento con respecto al otro. En el eje X se ve el número de masa. Hay muchísimo hidrógeno, 10 a la 11 se ve ahí más o menos, comparado por ejemplo con el oro, que según esta abundancia podría ser de 10 a la menos 1 o algo así. Los físicos nucleares nos interesa entender ese patrón, ser capaz de reproducir a través de un experimento o de teoría cómo esas abundancias se van creando en diferentes espacios, ya sea en el laboratorio o en las estrellas. ¿Cómo sabemos que esto ocurre? Porque podemos mirar, podemos mandar telescopios, orientarlos hacia algún evento y estudiar el espectro. A través del espectro sabemos qué tanto se produjo. El espectro es una huella digital de cada uno de los elementos.
Entonces, así es que se hace por ese lado. De ahí hemos llegado a la conclusión que para hacer oro en las estrellas necesitamos muchos neutrones, muchos. Y estos eventos ocurren en explosiones. Generalmente hay dos escenarios, bueno, realmente tres escenarios, pero los más comunes discutidos son las supernovas o las colisiones de estrellas de neutrones. Ok, entonces, como estoy hablando de estrellas de neutrones y además estoy asumiendo que no todos son físicos nucleares, déjenme contarles un poquito qué es una estrella de neutrones. La estrella de neutrones nace cuando muere una estrella masiva. Una estrella masiva, estoy diciendo, como unas 8 veces tan pesada como el Sol o más pesada que el Sol. Puede ser hasta 20 estrellas de neutrones. Una estrella como el Sol, o como 8 veces la masa del Sol, vive toda su vida en un constante equilibrio entre el colapso por su propia fuerza gravitacional, por su propia masa, y la expansión por reacciones termonucleares que producen una presión hacia afuera. Ese balance es un balance hidrostático. Cuando se acaba el material que produce las fuerzas nucleares, las explosiones nucleares, la estrella colapsa y deja atrás en su muerte una estrella de neutrones. Durante ese momento muchísimos neutrinos son emitidos y la explosión que se puede ver en muchos colores. Las estrellas de neutrones tienen un gran campo magnético, aquí puse yo para compararlo con el de la Tierra, y bueno, está hecha de neutrones, mayormente, no quiere decir que no haya otros productos allí. Ok, hagan de cuenta lo siguiente, ustedes están aquí, me gusta poner esto para que tengamos un contexto de distancia. Si ustedes van desde el centro de Toluca al aeropuerto de Toluca, ese es un radio más o menos de 11 o 12 kilómetros. Bueno, ese es tan grande como una estrella de neutrones y ustedes pueden poner toda la masa del Sol allí. Es el objeto que sabemos que es más denso en el universo. Solamente se compara la densidad de la estrella de neutrones con el núcleo. La estrella de neutrones es pensada a tener una densidad entre 10 a la 9 o 10 a la 15 en la atmósfera al centro gramos por centímetro cúbico y el núcleo, la densidad del núcleo, que llamamos la densidad de saturación, es una densidad de 10 a la 14 gramos. Por lo tanto, todo lo que aprendamos de una estrella de neutrones nos está enseñando sobre el núcleo. Viceversa, todo lo que aprendamos en un experimento a través de física nuclear nos dice cómo evoluciona la estrella de neutrones o colisiones entre ellas. Ese cuento dicho, lo tengo aquí y disculpen que no edité este trabajo, pero implica para estudiar estas colisiones un trabajo en comunidad. Si ustedes son un físico de la materia condensada, puede ayudarnos a entender, por ejemplo, cuál es la estructura de la estrella de neutrones a medida que vamos hacia el centro de ella. O si usted es un físico que le gusta la astronomía, tal vez usted puede hacer unas simulaciones que nos ayude a entender cómo evoluciona la materia con el tiempo. Están enlazados y solamente se acumula el conocimiento de una manera que en este patrón que estoy buscando aquí, que puse allí, es un diagrama de flujo que es como yo pienso que funciona el campo. Primero empezamos con alguna simulación, la simulación puede ser tan sofisticada como ustedes lo permitan, luego podemos predecir algunos observables de esa simulación, incluida la abundancia de elementos. Comparamos con las observaciones. ¿Reprodujimos ese extraño patrón que les mostré o no? Estamos en que no lo reproducimos, entonces volvemos a lo que entra en la simulación, que está alimentado de los experimentos y la teoría de física nuclear, y seguimos refinando y refinando modelos. Ok, eso es lo que más o menos voy a hablar hoy. Entonces, voy a tratar de mostrarles un video que muestra una simulación que está además acoplada con el sonido a la frecuencia que se emitiría en ondas gravitacionales. Vamos a ver si nos funciona el video porque no estoy segura que realmente funcione. Si me ayudas allí, gracias. De paso les voy contando, simulaciones hay un montón, porque hay montones de grupos y cada quien tiene una forma diferente de hacerlo.
Entonces, esta es como una simulación que ha sido validada y bueno, tiene también una parte artística allí, pero está basada en simulaciones. A ver si nos funciona. Si no nos funciona, no la seguimos. Y aparte voy... ¡Uy! Ya me asusté. Ese es el sonido que se escucharía en ondas gravitacionales. Pero no nos salió Ah, ya ustedes sí lo ven. Ok. No, tampoco lo ven. Pero si fueron atentos al sonido, por lo menos pueden notar que empieza en una frecuencia baja y luego va subiendo de frecuencia. La frecuencia baja es porque las estrellas de neutrones están lejos, pero la intensidad del campo gravitacional les permite emitir ondas gravitacionales hasta el punto en que las dos estrellas se encuentran en una fase que llamamos el ring, que es cuando se escucha la frecuencia más alta. Como ustedes pueden ver ahí, lo que se está dando es la densidad y los colores muestran qué tanto es la densidad. La escala de tiempo es en milisegundos, es un merger, una colisión ocurre en algunos cientos de milisegundos, y a la izquierda pueden ver cómo se emiten la frecuencia de las ondas gravitacionales. Sube la frecuencia. El punto que les quiero hacer aquí es la cantidad de física que esto implica. Requiere trabajo en gravedad, requiere trabajo en hidrodinámica, requiere trabajo en física nuclear. Ok, yo creo que podemos pararlo ahí. Queda después un objeto central que puede colapsar eso está mal dicho, pero que puede terminar en un agujero negro con un disco de acreción hasta que el agujero negro consume toda la energía que queda allí acumulada, toda la materia que queda acumulada. Eso nos da otro tipo de observaciones. Entonces, esta es una lista de cosas que son interesantes de lo que nos cuentan las estrellas de neutrones. Emiten neutrinos. Si están interesados en la física de partículas, hablen conmigo, pues yo no soy una persona de física de partículas, pero definitivamente sí estoy interesada en la emisión de neutrinos. Producen elementos pesados, producen una radiación en el infrarrojo y óptica que se puede ver, dura algunos meses, en el rango de días a meses, que los astrónomos interpretan y produce ondas gravitacionales. Es mucho lo que se puede aprender de estos objetos. Aquí puse algunos ejemplos, porque no tenemos solo estos, sino de los diferentes aparatos, facilidades, telescopios, observatorios de los que podemos adquirir observaciones y hacer como un rompecabezas, poner todas las piezas juntas para tener toda una descripción de lo que pasa en las estrellas de neutrones. Todo eso fue predicho unas décadas atrás, pero fue en el 2017, agosto 17, que tuvimos evidencia observacional de que todas las predicciones eran efectivamente así. ¿Qué ocurrió? Aquí están ustedes viendo, y de nuevo no sé, creo que mi pointer no funciona. ¿Funciona? ¿No funciona? No funciona. Ok, no importa. En el primer panel de arriba, donde dice LIGO Virgo, está la observación en ondas gravitacionales. Como pueden ver, hay una línea verde que efectivamente se mueve hacia unas frecuencias más altas, como la escucharon ustedes. Al lado derecho de ese panel está lo que se observó en gamma rays, en rayos gamma. Hay un pico que ocurrió a los 2 segundos inmediatamente después. La onda gravitacional se observó primero y eso dio suficiente tiempo para que los telescopios del mundo pudieran orientarse a la dirección de las ondas gravitacionales. Por eso se pudo ver. En la siguiente panel están las diferentes ondas electromagnéticas que se vieron más como hacia el infrarrojo y infrarrojo cercano, y hacia abajo hay una cantidad de listas. Cuando vayan y revisen la publicación, se van a poder dar cuenta de la cantidad de aparatos que observaron el mismo evento. Eso es lo que dio lugar a lo que llamamos la física de multimensajeros, la astronomía de multimensajeros. Fabuloso, creo que es un avance, fue un evento para la comunidad y
estos datos se están usando y reanalizando para entender los próximos que ocurren. Ok, hay algo importante en términos de la abundancia de elementos que nos contó esas observaciones, y es la siguiente. En la figura que ustedes están viendo allí está el flujo de fotones y en el eje X el número de onda. Hay un número allí al lado de cada una de estas figuras, a cada una de estas líneas, y es 1.46, 49, llega hasta el 10.6. Esos son los días después de las ondas gravitacionales en los que se observó. Como pueden ver, la observación a medida que pasó el tiempo empezó en números de onda pequeños y se fue agrandando a números de onda más largos. Es lo que la gente llama hoy en día como la kilonova azul y la kilonova roja. Y lo que realmente nos está diciendo es que hubo dos tipos de procesos que ocurrieron. La síntesis de lantínidos, no sé cómo se dice. Gracias. Y actínidos, no sé, disculpen, lanthanides and actinides. No puedo decirlo de otra manera, no sé cómo se dice, pero se supo por el color. El color dice qué tipo de elemento de qué tipo de elemento fue hecho. Maravilloso, maravilloso para nuestro, coincide con los modelos que teníamos. Ok, ¿cómo nos ayuda la física nuclear a atender estos procesos? Nos ayuda así. Primero que todo, la física nuclear nadie la entiende. Bueno, yo pretendo entenderla, mis colegas pretenden entenderla, pero realmente no hay un modelo de la física nuclear único y válido. Esto es porque la física nuclear está basada en la fuerza nuclear, y la fuerza nuclear es una fuerza residual, no es una fuerza fundamental, no es como la gravedad, no es como la débil o el electromagnetismo. Proviene de la fuerza fuerte, pero no es la fuerza fuerte, es una fuerza residual. Por lo tanto, cualquier modelo teórico va a tener una cierta incertidumbre en reproducir el comportamiento del núcleo. Lo que sabemos es que, por supuesto, supera la fuerza eléctrica, y si no, el núcleo no existía como tal. Tiene un rango que a distancias muy cortas es repulsivo, a distancias largas es cero, puede depender del spin, del momento entre las partículas, pueden incluir dos o más nucleones. Nucleones se refiere a neutrones o protones. Es un misterio, pero es un misterio gozoso, podría decir yo, porque nos da trabajo a todos y nos permite seguirnos validando más modelos y comparando con observaciones. Es un caso bien interesante. Supongamos ahora que quiero entender ese patrón de ir del azul al rojo y el tipo de elementos que se produjeron en la tabla periódica. Los físicos astronucleares llamamos esto el proceso R. Y lo que ocurre es que de la misma manera que un neutrón puede capturar a un positrón y decaer o producir un protón y un neutrino, igualmente un núcleo puede encontrar o capturar un neutrón, producir un núcleo con un protón extra adentro. El neutrón se voltea, se va a volver un protón. El neutrón se vuelve un protón con un electrón y un neutrino. Eso ocurre si tenemos uno, pero si tenemos muchísimos, se llama el proceso R, en el que hay tantos neutrones en el medio que el núcleo acumula, se vuelve muy radioactivo, pero no tiene chance de decaer. El decaimiento radioactivo generalmente es por la emisión de electrones, el decaimiento beta. De manera que solamente se permite volverse más pesado. Así es como podemos conseguir oro, por ejemplo. Ok. Como les comentaba, para poder entender este proceso R necesitamos modelos nucleares. ¿Por qué? Porque en los laboratorios actualmente, aunque estamos llevando esto a la última frontera, todavía no es posible reproducir elementos que tengan tantos neutrones como se piensa que pasa en una estrella de neutrones o en las colisiones. Entonces tenemos que todo el tiempo vivir en un balance entre preguntarle a los experimentalistas qué están haciendo y producir algunos cálculos teóricos. Aquí es un ejemplo. Uno de los ingredientes que se necesita para el proceso R es la masa. La diferencia de masa, si ustedes recuerdan, la más famosa ecuación
de los físicos en cualquier escenario es mc². Si sabemos cuál es m, pues no sabemos cuánta energía se libera. Es muy importante para nosotros los físicos nucleares y es el pan de cada día. Entonces, aquí lo que hay es que cuáles son los modelos teóricos que realmente pueden predecir la masa de una manera o no. Y hay muchos. Cada panel de estos que ustedes ven allí en naranja, azul, verde, son diferentes modelos nucleares y están comparados con lo que es el experimento. Como ven, hay incertidumbres, eso es normal y eso siempre va a ocurrir. Aquí solamente están comparados con los que están accesibles en el laboratorio, pero en el laboratorio no tenemos acceso a los que se producen en las estrellas de neutrones, así que solo se puede usar la teoría. Por lo tanto, va a haber incertidumbres. Ok, ¿qué más sabemos por la física nuclear? Sabemos lo siguiente. Ya les mostré una figura de la tabla periódica, pues esta es la tabla periódica de un físico nuclear. En el eje Y está el número de protones, en el eje X el número de neutrones. Los cuadritos negros son los núcleos estables, es decir, los que conocemos aquí en la Tierra. Y todos los otros cuadritos de colores son los que decaen por decaimiento beta a los núcleos más estables. El color, la escala de colores la ven al lado, es teórica. Y algo que se encuentra que es muy interesante es que en ciertos números que llamamos los físicos nucleares los números mágicos, se producen, coincide con los picos que hay en las abundancias. Esa misma figura que les mostré al principio, las integrasías, que el hidrógeno, que el oro, bueno, estos están relacionados al modelo de capas del núcleo, modelo de energía nuclear. Ok, esa es una cosa interesante que a grosso modo se puede reproducir. Lo que ven como línea magenta es el resultado de capturas sucesivas de un núcleo, otra captura, hasta que decae o llega a ese momento del núcleo más estable que no decae todavía y tiene que pasar al momento de espera hasta que decaiga, produciendo los picos. Un ingrediente importante que quiero hablar acá es lo que llamamos la fracción de electrones. En un medio estelar hay muchos neutrones, hay muchos protones y que tantos neutrones comparados con los neutrones hay es lo que permite que se dé el proceso R. En este caso la materia se considera neutra, entonces la cantidad de electrones es igual a la de protones, por eso tengo allí la fracción de electrones. Los neutrinos, sin embargo, por eso es que me interesan, pueden cambiar si la materia es inicialmente rica en neutrones o si es rica en protones a medida que interacciones débiles ocurren. Ok, siguiendo con la historia, ¿qué otros ingredientes necesitamos en la física nuclear? En la física nuclear necesitamos algo que llamamos la sección eficaz nuclear y esencialmente para el caso del proceso R significa qué tan probable es que un núcleo absorba un neutrón y esa sección eficaz se tiene que hacer un promedio estadístico con una función de Maxwell, que es lo que tengo allí como casi N y F. No importan los detalles numéricos en este momento, no me interesa que ustedes entiendan todos los detalles numéricos, me interesa que me entiendan la historia. Entonces miremos a ver qué pasa. Cuando mi colega allí me da un modelo de masa nuclear o un modelo de la sección eficaz y mi otro colega me da otro y así sucesivamente, cada vez que haga un cálculo de nucleosíntesis voy a tener un resultado diferente. Eso resulta en esas incertidumbres que ven allí. En la parte izquierda, en el panel izquierdo, están observando las abundancias que son con colores producidas con una simulación y los puntos negros son las observaciones que vemos de las abundancias del sistema solar. Como ven, los picos en general, la tendencia es reproducida, está en general bien predecida, pero hay muchas incertidumbres dependiendo del modelo nuclear que se use. Los modelos nucleares no son solo de la masa, puede haber una predicción diferente por decaimiento beta, por fisión, por captura de neutrones. Hay muchas cosas que todavía trabajamos en comunidad y que tienen incertidumbres. Entonces todo esto nos da diferentes resultados. Ok, pero ¿cómo afecta eso la kilonova?
la producción de esa energía bella pues, que se ve cuando las estrellas de neutrones están en una colisión. Afecta de la siguiente manera. Los diamantes que ven allí son las observaciones del evento en el 2017. Y todas las otras líneas son combinaciones de diferentes modelos, en total 32 modelos, combinados con modelos de masa nuclear, combinados con modelo de fisión, combinados con modelos de captura de neutrón, combinado con todo lo que tenían al alcance. Y como ven, sí, una parte sí reproduce, está en un margen general, los diferentes modelos, pero hay otra parte que no, todavía hay mucho que hacer. Es interesante, sin embargo, que tenemos la estructura en general, y yo, si fuera ustedes, si fuera bien escéptica, que a ratos lo soy, yo diría, pero Liliana, ¿cuál tomamos? ¿Tomamos la línea azul o tomamos la línea roja? Pues yo no sé. Simplemente tengo que esperar a que un siguiente evento haya, o remodelar o comparar con mi amigo experimental y me diga, esto es lo que yo me he mido en la masa, ahora un nuevo experimento para salir de esta incertidumbre y que cada vez tengamos un cálculo mejor. De otra manera, también tengo que añadir, cuando una kilonova está ocurriendo es porque las dos estrellas de neutrones están emergiendo, colapsando unas con la otra y parte de la materia es eyectada. ¿Qué tanta materia es eyectada? Es una incertidumbre también. ¿Con qué tanta velocidad? Tenemos modelos, pero eso todavía no está bien definido. También hace parte no de las incertidumbres en la física nuclear, sino en la modelación. Ok, entonces, los modelos de masa son determinantes, pero no es lo único. Ya comenté que tenemos incertidumbres en la eyección de masa y la velocidad. Entonces necesitamos hacer unas simulaciones de cómo ocurre el proceso y ahí es cuando entra otra parte de la física nuclear, que es la ecuación de estado. Ay, la ecuación de estado. ¿Qué es la ecuación de estado? Bueno, pues es lo que combina las variables termodinámicas de un sistema. El gas libre, un gas libre tiene como la ecuación de estado esto que yo lo aprendí en la universidad. No, lo aprendí en la clase de química cuando estaba en grado 11. PV igual nRT, me acuerdo. Esa es la ecuación del gas ideal. Quiere decir que las moléculas o las partículas del gas no interactúan entre sí. Están en un contenedor con un volumen y si le haces una cierta presión, entonces va a cambiar el volumen de esto, cambia la densidad. Ahí están las ecuaciones relacionadas. Pero una estrella de neutrones no es un gas ideal, primero porque está muy densa y esa ecuación de gas ideal no nos da. Segundo, hay una tendencia que puede ser o no con la temperatura y existe la fuerza nuclear. Un modelo bueno para una estrella de neutrones aislada, no que vaya a interactuar con otra, aislada es un polítropo, que simplemente es la relación entre la presión y la densidad de alguna potencia. Pero una ecuación de estado para la materia nuclear que pueda simular una colisión tiene que tener en cuenta la interacción entre núcleos. ¿Okay? Entonces, de nuevo volvemos a que la fuerza nuclear no tiene un solo modelo y ya simplemente puse un ejemplo ahí para que se den cuenta. Este sí es trabajo que me gustaría mostrarles y en estas simulaciones es una simulación de una estrella de neutrones aisladas, o sea que no va a ser emerge todavía, y se usaron 3 prescripciones, si quieren ponerlo así, de la fuerza nuclear. NL3, DD2, SF8, bueno, esas tres líneas que ven allí. La línea azul, que está horizontal, es la masa máxima que se había observado en el 2013. Se supone que no se debe pasar de ahí, aunque si la estrella está rotando puede ser un poquito más pesada. Y la línea verde es de 1.35, que fueron las comparadas en masas solares, comparada con lo que se iba a hacer para la simulación. Como pueden ver, la línea SFHO tiene para una masa de 1.35 masas solares un radio más o menos de 12, mientras que la línea roja tiene un radio de casi 15. Es decir, a la línea azul le podemos meter más materia en un radio más pequeño.
a la roja, como que ya no se le puede meter más. Ese tipo de ya no le da más se llama rígida y la otra se llama suave. Stiff and soft. Ok, eso sirve porque la kilonova, el color de la kilonova puede estar influenciada por esto también. Ok, entonces lo que hicimos fue poner un poco, ¿no?, de simulaciones con diferentes masas, ¿no?, unas veces igual, otras veces diferente, y calcular, por ejemplo, cómo se ve esto en neutrinos, cómo es la luminosidad en neutrinos, en el eje X luminosidad, en el eje Y tiempo, y en el siguiente panel a la derecha está la densidad para cuando las dos masas son iguales. Ustedes pueden observar que en el panel de la densidad a veces las estrellas se unen, pero luego se alejan, se van uniendo, se van alejando, y eso es lo que produce un poquito las oscilaciones que vemos en la línea roja. Algo importante para anotar es el orden de magnitud. El panel más abajo de la ecuación de estado suave es de 10 a la 54, mientras que el panel de arriba de la ecuación de estado rígida es de 10 a la 53. O sea, hay una diferencia en un orden de magnitud de la luminosidad que veríamos en neutrinos. Y eso para mí es importante porque si yo voy a detectar neutrinos con un detector como Super Kamiokande, voy a ver una luminosidad diferente en el tiempo y una luminosidad volumétrica también diferente. Tal vez entonces los neutrinos me ayuden a entender la diferencia entre la ecuación de estado a través de la observación. Ok, estos son como si ustedes tuvieran los ojos de neutrinos a la izquierda, es como lo que se vería en ojos de neutrinos para diferentes ecuaciones de estado, y a la derecha es el patrón de ondas gravitacionales que se ve. Mucho se ha dicho y se ha escrito de que las ondas gravitacionales por sí mismas no nos pueden dar información sobre la ecuación de estado, y es porque si ustedes notan las diferencias en cada una, ninguna es igual, ninguna de las líneas en el panel de la derecha es igual, todas tienen un patrón diferente. Y si uno entiende cómo es el patrón, porque esto es física de gravedad, pues la única cosa que ha cambiado es la ecuación de estado, entonces es más o menos posible extraer qué tipo de ecuación de estado es. Si se dan cuenta, también, por ejemplo, la línea de las NL3 son las primeras en empezar a oscilar más rápido, son las primeras en el que la colisión ocurre primero, y es porque el radio está más grande, entonces se van a encontrar primero. También, si se dan cuenta, en la magnitud de ondas gravitacionales, la escala Y del último panel, la ecuación de estado suave, es más amplio, es más fuerte. Y es porque, como ellas tienen un radio más pequeño, la energía gravitacional pasa más fuerte, más adentro del campo gravitacional. Ok, conclusión. Si observamos ondas gravitacionales que tienen una amplitud más grande, es probable que la ecuación de estado sea del tipo suave. Bueno, ahí vamos poniendo unas cosas con otras. También si observamos neutrinos, la energía del neutrino nos está mostrando ahí que la materia para una ecuación de estado suave produce temperaturas mucho más altas. De nuevo, esto es como poner piezas de rompecabezas juntas para entender un poco más. Ok, ¿qué nos dices sobre la nucleosíntesis? Bueno, la nucleosíntesis tiene dos momentos que con el video no alcancé a explicar, pero voy a explicar ahora. La nucleosíntesis ocurre primero cuando las estrellas se empiezan a acercar una a la otra en un proceso que se llama efectos de marea. Hagan de cuenta que la luna se fuera acercando mucho a la Tierra, pues se va a empezar a llevar un poco de océano con ella. Eso es un problema que va a salir materia de ahí, y en el caso de la estrella de neutrones pasan reacciones nucleares que dan unos elementos. Una vez toda esa colisión ha pasado, va a quedar un objeto central, tal vez un disco de acreción con un agujero negro, y ahí hay posibilidad que nueva parte de los neutrinos, por ejemplo, ayude que la materia salga eyectada con lo que llamamos un viento de neutrinos. Dependiendo la fracción de la masa que salga eyectada y la fracción de electrones, va a haber nucleosíntesis del proceso R, y esta figura lo único que está mostrando es que cualquiera de estas ecuaciones de estado podría resultar en un proceso R,
porque casi todas están alrededor de la fracción de electrones va a 0,1, 0,2, 0,3, todos esos inducen la producción de elementos pesados. Ok, resulta que lo que fallamos aquí, y no es que fallamos, es en predecir qué sería la materia, qué tanta de esa materia se sale. Si se dan cuenta, tengo diferentes ecuaciones de estado a la izquierda y hay una columna que dice masas solares. Pues resulta, también tengo la velocidad, pero la velocidad no tengo problema con ella. Resulta que no, que cuando vamos y comparamos con el suceso que ocurrió en el 2017, está en una cajita azul y el otro está en una cajita anaranjada. Esa blue kilonova azul, kilonova roja, está bastante lejos. La materia me dice que debe ser que salió y que hizo nucleosíntesis, está en un rango entre 10 a la menos 2 y qué sé yo, 10 a la menos 1. Y las ecuaciones, las simulaciones que les acabo de decir, tienen un orden de magnitud menor, que son todos estos otros puntitos, estrellas, cuadritos, triángulos. Estábamos muy prediciendo que hay mucha menos materia que sale. ¿Qué pasó? Lo que se llega hasta ahora, la conclusión a la que se ha llegado es que el problema es que solamente se alcanzó a simular hasta un cierto momento. En general, hacer toda una simulación es complejo porque se necesita empezar desde las 2 estrellas de neutrones con toda la relatividad general, con todo el enfriamiento por neutrinos y esperar a que las estrellas se evolucionen hasta que haya un objeto central, un disco de acreción, energía saliendo. Bueno, esa transición entre una evolución temprana y una evolución tardía es computacionalmente muy exigente. Entonces, lo que la gente ha hecho hasta ahora es dividirlo, ¿no? Solamente vamos a estudiar la evolución temprana, que fue lo que les mostré, y la evolución tardía. Y a la conclusión que podemos llegar hoy aquí con ustedes es que la evolución temprana sí puede dar un cierto proceso R, pero no va a dar todos los elementos del proceso R. Toca seguir dejando que las simulaciones avancen, que ustedes vengan y me traen un diferente algoritmo que sea más efectivo para que empecemos desde cero hasta el final o dividirlo y hacer una buena transición entre simulaciones. Ok, hay trabajo para todos. Entonces, ¿qué es lo que hace que cambie la fracción de electrones? Pues los neutrinos. Bueno, digo yo. Y dicen otros colegas también, porque si hay muchos neutrinos, esta reacción de para un lado o para otro va a ocurrir y hace que, por ejemplo, como se ve aquí, la abundancia final sea diferente. Si se dan cuenta, ahí en el panel de la derecha hay una parte que dice dinámica, la línea violeta, y hay otra parte que dice a los 190 milisegundos, es decir, dejaron correr la simulación suficiente tiempo y calcularon para cada una de esas trayectorias de la materia que sale diferentes abundancias, patrones de abundancia, y efectivamente lo que se puede ver es que al principio se produjeron ciertos elementos y al final otros. Hay una última parte que quiero hablar y no sé cómo estoy de tiempo. Me quedan 5 minutos, qué maravilloso, apenas, ¿sí? Como soy la última, los últimos seremos los primeros. Ok, en el panel de la izquierda es la misma historia que está contada. Hay diferentes fracciones de masa que sale y diferentes fracciones de electrones. Se nota que a medida que pasa el tiempo empezamos con algo bajito y luego se va subiendo la fracción de electrones. De nuevo mi cuento con los neutrinos. Bueno, yo pasé bastante tiempo tratando de entender qué pasaba con estos neutrinos. Esto es un trabajo más o menos de hace un rato, ya estoy dedicada a muchas otras cosas, pero ahorita quiero contarles este cuento. Los neutrinos no son como cualquier otra partícula que bajo un campo gravitacional van a verse forzados al corrimiento al rojo y a una deflexión en su trayectoria. Un agujero negro es un agujero negro porque se traga hasta los fotones. Pues también se tragará a los neutrinos y los neutrinos que no estén muy cerca, pues se van a desviar y van a sufrir un corrimiento al rojo. Eso va a cambiar las reacciones que tengo allí implicadas. Que tanto esté la materia que sale a hacer nucleosíntesis al agujero negro, que tan cerca esté o no, va a permitir que los neutrinos tengan más poder o no de cambiar la fracción de electrones.
Y eso es lo que puse aquí como diapositiva final. Y bueno, realmente estos fueron dos casos extremos. Hay una variedad de situaciones del campo gravitacional, del agujero negro, que pueden dar diferentes líneas, si ustedes quieren, allí. Lo que están viendo es las observaciones con las cruces, y las líneas son lo que podría predecir un físico newtoniano comparado con lo que podría producir o predecir un Einstein si tuviera el lugar de haber trabajado en astrofísica nuclear. Entonces, para concluir, los campos gravitacionales fuertes influyen en el proceso del cambio de interacciones débiles y van a tener una influencia en las abundancias que vemos en el patrón de la kilonova y en su propia detección. Poniendo todas estas cosas juntas, podemos sacar muchas conclusiones de la ecuación de estado. En este momento, con lo que tenemos, podemos ver cualquier supernova o una colisión que ocurriera en la Vía Láctea con Super K y en galaxias que son satélites no muy grandes. Cuando Super K se haga más grande y pongan más toneladas de agua, podremos ver hasta Andrómeda en ojos de neutrinos, con la detección de neutrinos. Necesitamos expertos, ¿no? Esto es un trabajo de colaboración, como dije antes, y en este momento todos los observatorios y todos los procesos que hay experimentales y teóricos seguramente que nos van a dar una cantidad de información increíble y necesaria para que podamos entender más muchos procesos gravitacionales, de energías, de neutrinos grandes, nucleares, de ecuación-estado, y pues los invito a que escudrillen más este campo tan fascinante. Con esto, muchísimas gracias a los organizadores de nuevo, a mis colaboradores y a mi sponsor, mis fondos. Gracias. Y quedamos para las preguntas, que ojalá sean muchas. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Fue muy, muy bonita, sobre todo. En lo personal, yo presenté un póster en este congreso. Fue más en parte para detección de rayos gamma con posible adjudicación a materia oscura. Pero, o sea, bueno, sí entendí gran parte de lo que dijo. No le podría decir, sí, quiero colaborar con usted. Soy pequeño todavía. Estoy tratando de sacar la tesis de licenciatura. Pero sí me interesó mucho su análisis y todo lo que expuso a raíz de los fenómenos que estamos pudiendo detectar ahora que tenemos ya ondas gravitacionales como fuente de información para del espacio. Mi pregunta es un poquito más como de su opinión, porque también he visto una discusión sobre, bueno, si existen las estrellas de neutrones a partir de de un colapso gravitacional detenido por esta interacción entre los quarks. ¿Qué pasaría si en algún momento ese colapso gravitacional continúa, pero se para y existiera alguna estrella, pero de quarks y gluones? Claro, claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay especulación, hay mucho trabajo que se ha hecho en los quark stars y en estrellas híbridas, que pueda que afuera sean una estrella de neutrones, pero que adentro tengan también una estrella de quarks. El problema con eso es que hasta que no veamos el evento no vamos a poder ser capaces de decir, oh, efectivamente esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque otras cosas que sí pasan en las estrellas de neutrones están relacionadas con la corteza. Si usted es un astronauta y ustedes van y miran a la Tierra desde lejos, lo que van a decir, no, eso es pura agua. Pero falta escudriñar qué son las otras partes de la corteza de la Tierra. Igualmente pasa con una estrella de neutrones. Solamente nos podemos enterar de cosas que pasan o en la superficie o hasta que un evento como el de como el de la colisión ocurra, porque realmente desentraña lo que hay adentro. Entonces, esos modelos no se pueden descartar. De hecho, se deben seguir trabajando en eso porque no sabemos todavía con certeza si los modelos predicen que se puede mantener un estado
bound, ligado con quarks. Entonces, hasta que no ocurra la colisión de estrellas de quarks, no podemos descartarlo, ¿no? Si no ocurre por inferencia, sabemos que no está ocurriendo, entonces menos probabilidad de que exista. Gracias por la pregunta. Yo sé que había unos estudiantes por allí, o personas por allí, perdón. Bueno, concuerdo con mi compañero, le quiero agradecer porque pues, es un tema súper interesante y rara vez se habla de estrellas de neutrones y creo que mucho menos de kilonovas, entonces pues, muy interesante su plática. Mi pregunta va un poco más específica a algo que mencionaba sobre la ecuación de estado, no, sí, la ecuación de estado para los espectros de los neutrinos y cómo parte de esa información depende de lo que se recibe por ondas gravitacionales. Mi pregunta es si cree que la polarización de las ondas gravitacionales tenga que ver con ese cambio en la ecuación de estado. ¿Tú te refieres a la polarización de que si están bajando transversas o no? En general, los patrones que hicimos, espérate un segundito porque es que esta yo no la mostré, pero la tenía lista. Gracias por la pregunta, porque puedo profundizar un poquito. El patrón que teníamos de las ondas gravitacionales mantiene dos polarizaciones como suma. Se está sacando la amplitud de la onda gravitacional como las dos posibles, suma de las dos. Y lo que ocurre es tratar de hacer una combinación entre, por ejemplo, cuál es la energía que vemos de los neutrinos. Ahí tengo en una cajita azul, por ejemplo, lo que la ecuación de estado NL3 ve en neutrinos o produce, esto ya tiene corrección del redshift. Ok, y en el SFHO también tiene un valor, si te das cuenta es completamente diferente el valor. Si un neutrino llega a la Tierra y tiene una energía de 18 MeV, pues sabemos que no es del tipo, de la ecuación de estado no es del tipo suave. Si la energía es mucho mayor, ya empezamos a discutir si es del tipo intermedio o del tipo suave. Entonces, solo de los neutrinos ya empezamos a mirar que hay una diferencia. Tienes que tener suficiente buena resolución para darte cuenta en el supercambio Candice y si se puede hacer esa diferencia. Creo que es posible. Esto es mi predicción. Si te das cuenta, hay una columna que dice cuántas ratas, cuántos neutrinos se llegan por milisegundos, y si la ecuación del estado es del tipo suave, hay un orden de magnitud de diferencia con las otras. Entonces, por observación de un neutrino, si ocurriese en la galaxia, se puede ver algo. Para completar con tu pregunta sobre las ondas gravitacionales, aquí está. Lo que a mí me gustaría hacer, o que he trabajado un poquito, es, ok, la amplitud de la onda gravitacional la máxima amplitud está correlacionada, por ejemplo, con la máxima energía del neutrino. ¿Qué podemos decir de estos dos multimensajeros? Y hacer lo mismo con diferentes eventos en escalas de tiempo cosmológicas. No sé si respondí tu pregunta, pero espero haberte dado un poquito más de background, de información para que tengas más preguntas si quieres. Sí, la verdad sí, bueno, más o menos me contestó la pregunta, o sea, yo quería ver si realmente hay como que una relación entre la polarización de la onda gravitacional y la energía que percibimos de los neutrinos. Y pues creo que eso también se intuye pues también por efectos como los gravitational lensings, porque pues justo, o sea, estamos hablando de objetos muy masivos, entonces obviamente se desvían las trayectorias y pues la longitud de onda que percibimos. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Más preguntas? Aquí. ¿Sí? Perdón. Una estrella de neutrones se puede considerar como un núcleo muy, muy grande. Sí. Y eso porque, o sea, no necesita tener protones también para ser un núcleo atómico. Pues la estrella de neutrones tiene protones. Es decir, la estrella de neutrones tiene capas. En la capa más de afuera, la atmósfera tiene núcleos ligeros. En la siguiente capa de la atmósfera tiene núcleos pesados. Y a medida que vamos profundizando, esos núcleos empiezan a ser tan cerca unos a otros que se forma algo que llamamos la pasta nuclear.
en donde realmente la materia cambia y da una transición de fase y se vuelve lasaña o espagueti. El núcleo pierde la noción del núcleo que tenemos ahorita y toma formas extrañas, y a medida que esas lasañas o espaguetis siguen siendo aplastadas bajo la gravedad, se pasa a una forma de queso suizo, en donde hay materia totalmente uniforme, materia nuclear con huecos de aire, hasta que sigue la secuencia en quarks. Entonces, la materia, yo no sé qué hay dentro de un neutrón, o sea, sí sé, pero no sé si llegase a mirar, si se pudiera hacer una pasta de quarks, por ejemplo. Hay predicciones de que hay pasta nuclear. El punto es que en la atmósfera de la estrella de neutrones se parece mucho a los núcleos que tienen el halo nuclear. Y hay experimentos para medir la piel del núcleo que nos infiere, nos ayuda a hacer predicciones sobre la energía de simetría de la estrella de neutrones. Es un campo que siempre está en retroalimentación. Di más información de la que era, pero sí, estudiando la estrella de neutrones y estudiando los núcleos con halos nuclear se puede aprender mucho. Mucho hablo y no sé qué tanto respondí, pero por ahí la idea. ¿Más preguntas? Aquí, por favor. Okay. Aquí una pregunta. Perdona, sí. Bueno, primero que nada, excelente plática. Gracias. Me gustó mucho. Y quería yo preguntar, lo que entendí fue que hubo un evento de colisión de estrellas neutrónicas que se observó en 2017. No sé cuándo ocurrió, pero se observó en 2017. Y a partir de eso, pues hay muchos... Esa observación se hizo con esto de multimensajero, que creo que ahí se empezó. Entonces, tengo dos preguntas. Una, ¿ha habido alguna otra colisión de estrellas neutrónicas observada para cotejar algunos de los resultados? Y la segunda pregunta, ¿qué otros fenómenos astronómicos se han observado con esta técnica de multimensajero? Gracias, sí. Es la única que se ha observado hasta ahora, está confirmado que sea estrella de neutrones. Es la única. Había uno observado, por ejemplo, antes en el 2015 las primeras colisiones de agujeros negros, pero como no hubo luminosidad, se concluyó que eran agujeros negros, se hace el cálculo de las ondas gravitacionales, se calcula la masa del agujero negro, coincidió y se da por sentado que eran solo agujeros negros. El evento del 2017 tuvo luz, tuvo rayos gamma, tuvo rayos X y no puede ocurrir si no hay materia alrededor. Si hubiera espacio vacío, pues no se da. Entonces, cuando ya se infiere la masa de las estrellas de neutrones, todos los modelos que se habían calculado teóricamente para la kilonova y para la colisión coinciden. Entonces se da por sentado. No ha habido otro evento que se haya medido de la misma manera con los multimensajeros, pero sí ha habido eventos de, por ejemplo, un rayo gamma que no se vieron ondas gravitacionales, pero se han visto rayos gamma en coincidencia con luz. Entonces es otro tipo de multimensajero en el sentido que fueron rayos gamma detectados por satélites Fermi, no me acuerdo cuál es el otro, pero los telescopios en la Tierra también lo vieron. Y más que todo son esos los que se han detectado ahorita. Lo que yo quiero hacer es seguir haciendo el prospecto de que en vez de que esperemos a que ocurra un evento, miremos las radiaciones a nivel cosmológico para que podamos tener toda esa información en un background ya y analizarlo y saber si han pasado a través de tiempos cosmológicos, porque pues estrellas de neutrones y los mergers han ocurrido desde que las primeras estrellas pesadas existieron. Hay mucho potencial. Muchas gracias por tu excelente plática. Regresando a física nuclear, Sí. A finales del siglo pasado, de los 80s y los 90s, se empezó a trabajar en la ecuación de estado nuclear, ¿no? Utilizando colisiones de iones
pesados, luego los iones pesados relativistas, resonancias gigantes. Estas ecuaciones de estado que tú nos presentas, ¿son esas ecuaciones de estado Sí, o esas son otras? son otras, sí y no, porque de las que tú estás hablando también van a, es que para la ecuación de estado de la materia nuclear hay como un spot, como un gap, como un hueco en donde podemos hacer lo que es baja temperatura, baja densidad, o de pronto en los heavy ion collisions, muy alta temperatura, altísima densidad, y luego está lo de las estrellas de neutrones que vive como en el medio y donde es más difícil explorar experimentalmente. Entonces, sin embargo, esas estrellas, esas ecuaciones de estado reproducen observables de masa nuclear, o cualquier observable que esté en el Nuclear Data Center, lo que tengamos accesible de datos experimentales, lo reproducen. Y todas hacen divinamente, porque cuando uno hace un feed, pues trata de reproducir eso, pero cuando ya nos alejamos de la línea de estabilidad empiezan las diferencias y las incertidumbres grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ecuación de estado NL3 que mostré allí, en este momento está siendo descartada por uno de los eventos que acabo de comentar, que se vio en gamma rays y fotones, porque parece que no da. Y a medida que ocurran más eventos así, más le vamos restringiendo. Gracias, sí. ¿No más preguntas? Ay, por allá hay una pregunta. Sí. Me surgió la duda si esta estrategia de analizar multimensajeros es posible para colisiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Sí, exactamente. Exactamente igual, y cuando se predice, no se ha visto, se predice que va a haber una kilonova también con un agujero negro. Desde que haya materia y un objeto compacto, va a ocurrir un tipo de nucleosíntesis. En ese caso se espera que no es del tipo azul, sino del tipo rojo, porque el azul viene de extraer materia una de la otra. Es posible y cuando ocurre el evento, voilà. Sí. ¡Oh! Gracias. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta presentación. Gracias, Liliana.